¿Qué pasó con los subsidios a los taxistas? A los taxistas los aplacaron, diciéndoles que sí tendrían que pagar el aumento de la gasolina, pero que tendrían un subsidio que los compensara. La gasolina. Para cerrar la brecha, dice el ministro, y lo dice con toda claridad. Y los periodistas no preguntan, porque aquí tenemos unos periodistas que no preguntan. La gasolina hoy en Colombia vale 3.000 pesos colombianos más que lo que cuesta en los Estados Unidos. ¿Lo sabía, Ademar? Sí, doctor Fernando, y lo han dicho nuestros oyentes que nos han enviado el precio día a día de cuánto está costando la gasolina en los Estados Unidos. Gustavo Petro también ha dicho que se cerró la brecha. Lo cierto es que desde que llegó Petro, doctor Fernando, hemos tenido un alza en 14 meses de 5.400 pesos en el precio del combustible. 5.400 pesos. Con Iván Duque incendiaron Colombia con el tal estallido social que llamaron ellos, y que la senadora María Fernanda Cabal ha dicho fue una toma guerrillera, en la medida en que, ¿cómo se explica que a Duque casi le incendian Colombia por un aumento de 100 pesos en el valor de la gasolina, y a Petro, que lo subió 5.400 pesos, no le pasó nada? No, porque Pues son es ellos. que son ellos, claro, por Son, supuesto. Son son ellos, los incendiarios del país son los mismos que hoy ostentan el poder, y por lo mismo no dicen nada de los 5.400 pesos. Pues muy bien, el gobierno Petro sigue con el cuento, porque ya es un cuento más que una realidad, que le va a entregar un subsidio de gasolina a los taxistas. Primero había dicho que lo que harían era eh, modificar, buscar, brindar el servicio de tanqueo en las estaciones de servicio para que el bombero, que es la persona que atiende la estación, identificara si se trataba de un taxista y le pudiera dar un precio diferencial más barato que al resto de los ciudadanos. Después se dijo que no, que el tema de dar un precio más barato y que el bombero era mucho problema logístico, que tampoco podía hacerse, que entonces lo que harían era algo mucho más sencillo, y era darle una especie de congelar el precio del combustible para que esos 300 y tantos mil taxistas no tuvieran que pagar un precio tan alto del galón de gasolina, cosa que tampoco ocurrió. Por ahora hay un proyecto de decreto que especifica cómo será el proceso y los requisitos para poder cumplir el taxista y recibir lo que llaman el subsidio, que se va a pagar una sola vez. Una sola vez. Así que el cuento de que iban a tener un precio diferente por tiempo indefinido no fue más que eso, un cuento. Es que estos inventos del presidente Petro y su gobierno son una vergüenza. Cada vez que necesita salen con cualquier disparate. Lo peor, hay una cantidad de gente que cree en los disparates que dice, unas bobadas que dice, como la de la autodestrucción del celular, que resulta una verdadera pendejada. Ayer el ministro Liscano, doctor Fernando, decía que sí, eso ya existe, el sistema de switch para dañar el celular ya existe en otras partes. Pero a ver, es que el problema del robo del celular además es porque lo venden por partes. Pero en fin, estos disparatados anuncios van en nada. El subsidio se va a llamar Competaxi, ya le pusieron nombre. Solo lo van a poder recibir hasta 2 conductores por un mismo vehículo que funcione exclusivamente con gasolina. Si un conductor maneja 2 o más taxis, solo va a poder recibir el subsidio por uno solo. Además, los conductores deben tener licencia vigente en las categorías C1, C2 y C3 y tener actualizados los datos de la plataforma dispuesta por el Registro Único Nacional de Tránsito. El vehículo debe contar con un SOAD vigente, una revisión tecnomecánica al día, que hace parte de esos requisitos para poder entregarles el subsidio a estos señores. Pero además, ¿el subsidio será de cuánto? Es una sola vez, pero ¿cuánto les van a dar? lo que se dice, doctor Fernando, en el proyecto de decreto es que el monto del subsidio se define teniendo en cuenta el diferencial del precio de la gasolina entre febrero y noviembre de este año, por tanqueado diario que no puede exceder los 5 o 6 galones y la cantidad de días operativos por taxi en cada ciudad. Esto es un tema muy difícil de poder, doctor Fernando, calcular, porque es que, por supuesto, un taxi en Bogotá no consume lo mismo que un taxi en Villavicencio o en Barranquilla o en Santa Marta. Las distancias son totalmente distintas, el recorrido es distinto, y eso haría que unos gasten mucho más y otros mucho menos. Ahora, que ese sea el promedio es lo que calcula el ministerio, le va a servir a todos.
No hemos escuchado las voces de los taxistas, a los que caramelearon con una promesa que, como todas las del gobierno Petro, no terminó en nada. Bueno, pero si les van a dar la diferencia entre el precio de la gasolina en febrero y el precio de la gasolina en diciembre, eso vale un dineral.